Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a esta sala virtual de el Centro de Capacitación y Certificación Profesional Arcon y el Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de México. Les mando un cordial saludo a todos y la más cordial bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, quien va a ser entrevistado, Eduardo Casquera García. Esto en nombre de toda la familia Arcon y de toda la familia de Calem, del colegio, a quienes les mando un abrazo y agradecimiento por estar nuevamente en esta sala virtual en la que tenemos la intención de difundir la cultura del cumplimiento normativo y ético de las empresas y en general de las relaciones laborales. Y esto para conocer un poco más de nuestro invitado, pues bueno, leeré su síntesis curricular, si ustedes me lo permiten. Eduardo Casquera García cuenta con una amplia experiencia en Contraloría Financiera y Finanzas, Contabilidad General, Impuestos, Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar, Activo fijo, Costos, Inventarios, Tesorería, Instrumentos financieros, Fusiones y Escisiones. También realiza auditorías internas con evaluación y mejora de la eficacia de los procesos de gestión en riesgos y control de gobierno, revisión y evaluación de aplicación de los controles operativos contables financieros, eficacia y eficiencia de las operaciones en contabilidad e integridad de la información financiera y operativa. También protege los activos dentro de su labor y el cumplimiento de leyes, regulaciones y contratos. Dentro de su amplia expertise, también realiza auditorías externas de los estados financieros, cumplimiento normativo de la NIF, IFRS, US, GAAP, de la opinión imparcial e independiente sobre el sistema de operación de las empresas y control interno, así como forma parte también de su currículum cooperar con los gobiernos dentro de una política de gobierno corporativo, implementa políticas corporativas de inversiones, fusiones, adquisiciones, nombramientos ejecutivos, planes de sucesión, planes estratégicos, compliers, consejo de administración, comité de finanzas, comité de auditorías, códigos de ética, que son muy necesarios en las empresas, código, control interno, identificación de riesgos, implementación de controles, desarrollo de políticas y procedimientos que garantizan la eficacia y la eficiencia en todas las operaciones, mediante la metodología COSO. Tiene experiencia dentro de su currículum como, espero pronunciar bien, Eduardo, Financial Control at Finance, eh, eh, corporativo, governance, externa, auditoría. Bueno, es que esto viene en inglés. Y pues bueno, Eduardo Casquera García, además de ser licenciado en contaduría, eh, tiene una maestría en alta dirección, cuenta con más de 6 años como contralor financiero, 5 años como auditor interno y 10 años como auditor externo en una de las firmas Big Four. Esta es una síntesis simple y sencillamente del amplio currículum de nuestro invitado del día de hoy, que es un invitado de lujo y que tiene además un Master of OSINT Administration. Ya ahorita nos contará de qué se trata este máster, que, bueno, simple y sencillamente como una traducción, es un máster en administración de empresas. Pero ahorita nos va a comentar más, Eduardo, de qué se trata y cuál es la función que realiza dentro de las empresas. Mi queridísimo Eduardo, te agradezco muchísimo el que estés compartiendo con nosotros esta cultura de cumplimiento normativo y ético dentro de las empresas. Muchas gracias a ti, Hugo. Muchas gracias por la invitación y gracias a todas las personas que se están conectando, que ya están conectados. Muchas gracias, Hugo. Yo encantado de participar con ustedes. Gracias. La verdad es que es necesario dentro de las obligaciones y de las funciones que realizamos nosotros como asesores jurídicos, pues estar en contacto directo con personas como tú, Eduardo, y permítame hablarme de tú, déjenme comentarles a todos ustedes que además
de ser un gran profesional, somos buenos amigos, así que me vas a permitir, Eduardo, pues, hablarte como siempre te hablo de Eduardo y tú de mí para acá como Hugo, porque creo que eso no se pierde. Además, aquí en la familia Arcon, así lo hacemos normalmente. Dejamos a un lado las, los, eh, los cargos y además también el tema de las maestrías, doctorados, los dejamos a un lado para simple y sencillamente ser los seres humanos que somos. Bienvenido nuevamente, Eduardo. Y fíjate, Eduardo, que como abogados, comentaba, e incluso como autoridades, firmamos y, y avalamos, bueno, como las autoridades avalan convenios de terminación de las relaciones laborales. Y por eso es la importancia de esta plática que vamos a tener, de esta charla muy amena. Pero antes de empezar con este tema, que es el que nos mueve esta entrevista, me gustaría que nos platicaras en esta última maestría o máster que tomaste, que nos digas en el máster de administración de empresas, además de haber leído tu currículum, cuáles son sus funciones dentro de la empresa para este cumplimiento normativo y ético de la ley. De acuerdo, muchas gracias. Pues mira, como bien lo leíste en mi currículum y en la descripción que leíste, pues en efecto tengo un MBA, que la traducción es un Master Business Administration, y esta pues es una cosa más que una maestría en administración, ¿no? En cual se enfoca pues, en diferentes áreas de finanzas, costos, impuestos, contabilidad, pero también esta maestría está muy enfocada incluso al tema normativo y al tema incluso hasta de factor humano, ¿no? Por ello, pues me decidí a estudiar esta maestría y bueno, pues actualmente estoy a cargo del área de finanzas de una empresa y las principales funciones, pues, de acuerdo a la experiencia que tengo, la expertise, es hacerme cargo de diferentes áreas de finanzas, ¿no? Cuentas por cobrar, cuentas por pagar, contabilidad, impuestos, reportes financieros, todo el tema de políticas y procedimientos de implementación de control interno y el tema de cumplimiento, ¿no? Ese es un tema muy importante, pues el tema de compliance, ¿no? En todas estas áreas, ¿no? El cumplimiento en diferentes reglas de impuestos fiscales, laborales, etcétera. Y en resumen, esa es mi función, ¿no? Estar a cargo de la cabeza de todas estas áreas y, por supuesto, reportar a diferentes comités, por ejemplo, ¿no? De finanzas, recursos humanos, etcétera. Muy importante y no me dejarás mentir, y lo hemos platicado en muchas ocasiones, que el estar en contacto directo con el jurídico de las empresas, la parte de administración, la parte contable, pues bueno, hace que las empresas de alguna u otra manera estén mejor dentro de su cumplimiento, ¿no es así? Es correcto, así es. Digo, es necesario que sí existe ese órgano presente que se dedique a verificar que, pues, que las empresas estén cumpliendo con todas las normativas de cualquier índole, fiscal, aduanera, laboral, mercantil, etcétera. Sí, y bueno, la ayuda de un especialista como tú, pues bueno, nos ayudará mucho. Te comentaba hace un momento que, y ya empezando con la entrevista, si me lo permites, Eduardo, y a todos ustedes, para ya entrar en materia, eh, lo hemos venido platicando en diversas ocasiones tú y yo, este tema de la firma de los convenios, de las terminaciones de las relaciones laborales, y que en muchas de las ocasiones nosotros como abogados, a nosotros lo que nos interesa al final de cuentas es que la relación termine bien, termine sin problemas, sin una consecuencia, conecta la luz, por favor, sin una consecuencia económica, sin sanciones, y con la terminación de la relación de trabajo avalada por la autoridad, de acuerdo al artículo 33, 53, 987 de la Ley Federal del Trabajo, pues con eso nosotros nos damos por bien servir. Sin embargo, considero que las consecuencias fiscales, pues bueno, pueden repercutir también en una consecuencia económica para las empresas. En este sentido, y me gustaría hacerte la primera pregunta, Eduardo, ¿consideras que los empleados, empleadores, quienes administran las empresas de forma general, deben poner más atención en estas cuestiones fiscales a la hora de firmar los convenios, Eduardo?
Por supuesto, yo creo que sí existe como que esa, y bien lo mencionaste, ¿no? Cuando están en un proceso de algún juicio laboral, pues yo creo que muchas veces, pues, ya cuando se llega a algún convenio, pues todos igual felices, ¿no? Tanto la empresa, tal vez, o hasta el empleado, pues ya se van felices. Igual no siempre todos al 100% felices, pero bueno, igual, pues se llega a un convenio, igual se da un cheque, te vas súper feliz con tu cheque, ese cheque igual, pues lo primero que haces, pues igual depositarlo a tus cuentas bancarias o puedes hasta pagar el enganche de un auto o incluso hasta de una casa, dependiendo, claro, los montos, ¿no? Pagarle a tu abogado, por supuesto que es súper importante siempre pagar los honorarios de nuestros abogados, pero nunca, como que, claro, dice nunca dejarlo, ¿no? Pero en efecto, como que ya no vemos más allá si hay alguna consecuencia fiscal, ¿no? Todos nos vamos felices, tal vez hasta la empresa ni sabemos cuáles sean las obligaciones de la empresa y cuáles son las obligaciones de la empresa que paga o de la persona que paga como de la empresa que lo está recibiendo, ¿no? Y es por ello que pues, en las pláticas que hemos tenido detectamos que hay un área de mejora impresionante cuando realmente llegamos a hacer algún convenio. Entonces, claro, sí es súper importante poner más atención tanto desde el punto de vista empresa como la persona que lo recibe. Sí, porque ahorita mencionabas lo del cheque, Eduardo. Eh, Vamos a suponer que es una empresa, o vámonos al extremo, una persona física que, si bien es cierto, no es patrón, o sí es patrón, independientemente de eso, al final de cuentas le entrega un cheque al trabajador en donde no viene el desglose porque no entrega un recibo fiscal, un CFDI, y simple y sencillamente le entrega el cheque y el trabajador va y deposita ese cheque en la cuenta. ¿Eso qué le significaría al trabajador, ¿no? Pues definitivamente todas las cuentas que pertenecen al sistema financiero mexicano pues están fiscalizadas, ¿no? Entonces, inmediatamente cualquier ingreso que tenga cualquiera de las cuentas como persona física está sujeto a fiscalización. Y no solo las cuentas, bueno, las cuentas bancarias que conocemos, pero incluso hasta las tarjetas de crédito bancarias, ¿no? Tenemos alguna tarjeta y tenemos algún ingreso, inmediatamente es fiscalizado cualquier tipo de ingreso. Y Ok, eso conlleva, claro, a cumplir con obligaciones. sí, claro, y eso me abre la puerta, déjame admitir a dos personas más, a dos compañeros, y Sí. eso me abre la siguiente pregunta. Fíjate que para esta cuestión me gustaría establecer que eventualmente se firman estos convenios de terminaciones de las relaciones laborales en la fuente laboral y yo en el centro de conciliación también, ante la autoridad, incluso hasta de los tribunales. Sí. ¿Quién? Y la pregunta es, ¿quién tiene la obligación de enterar a la autoridad sobre las cantidades entregadas al trabajador? Mira, de acuerdo, existen dos artículos en la ley del impuesto de la renta. Me voy a referir primero al 96 de la ley del impuesto de la renta, en el cual marca exclusivamente que la obligación de hacer la retención de los impuestos es de la persona que los está pagando. Esta es una primera obligación y esto sucede en un impuesto mensual. Eso es de forma mensual. Luego viene una segunda obligación que lo marca el artículo 95 de la ley del impuesto de la renta del impuesto anual. Esta obligación estaría obligado a cumplirla la persona que recibe el pago. Entonces, las dos son obligados, pero en primera instancia, el que hace el pago es el primero en tener la obligación de hacer la retención del impuesto y este impuesto enterarlo a las autoridades, enterárselo a las. Ok, ok. Y por ejemplo, me regreso al caso que estábamos hablando hace un momento en Sí, específico. En ese caso, la empresa no le enteró al SAT sobre el pago y los impuestos que se deberían de pagar. Incluso ni hay retención. El pago es neto. así es. No se estipula ahí una retención. Le cae entonces esa responsabilidad al trabajador, ¿no? Es correcto, precisamente ahí se traslada precisamente esa responsabilidad, pero ahí vienen varias consecuencias. Si el patrón, bueno, primero el patrón pues tiene que hacer deducibles y tiene que comprobar esa salida. La buena práctica y el deber ser, pues es que sea a través de un CFDI, ¿no? De un recibo de nómina y que este recibo de nómina esté timbrado.
cuando hablamos precisamente de finiquitos o de liquidaciones o incluso cualquier pago relacionado con la terminación laboral, eh, hay un cálculo precisamente para hacer la retención y el primer obligado pues, es la empresa. Efectivamente, si la empresa no hace esa retención, pues ahí hay consecuencias para la empresa, como no, la no deducibilidad de ese gasto o incluso pues hay multas, ¿no? Hay multas porque se puede considerar este tema de evasión fiscal. Igual ahorita tocamos el tema de evasión fiscal, pero esas son las consecuencias como patrón. Y en efecto, si no hay una retención de impuesto y se traslada automáticamente ese dinero a la persona física, y la persona física mete su dinero a la cuenta bancaria y de algún momento lo llegan a fiscalizar, pues la responsabilidad es de él, tiene que comprobar de dónde salió precisamente ese dinero. Oye, aquí está mi convenio, ¿no? Ya muestra su convenio a las autoridades, pero oye, pues alguien tiene que pagar el impuesto. Y si no lo pagó la empresa, pues bueno, lo tienes que pagar tú como persona física. Exacto, sí, sí, sí. Que ese es un gran tema, Eduardo, porque déjenme decirles, y no me dejarán mentir los compañeros, los colegas que están aquí, sucede todos los días este fenómeno, eh, esta circunstancia que estamos platicando en este momento. Es cotidiano que suceda eso. Y ya nos contestaste la siguiente pregunta que tenía, que es quién Sí, asume las consecuencias de no enterar a la autoridad fiscal de dicho pago, ¿no? Ya me dijiste que si no se entera, pues a quien le van a cobrar es a quien en este caso tuvo un ingreso, porque la ley, si no me equivoco, en este caso la normativa fiscal dice que cualquier ingreso, en este caso a tus cuentas bancarias, será considerado, valga la redundancia, como un ingreso, como un pago, ¿no? exacto, un ingreso acumulable, pues, el cual es sujeto precisamente a impuestos. Es Exacto. correcto. Oye, y bueno, vámonos, nos vamos adentrando y ustedes vayan tomando nota. Ya vi a Jorge que está muy atento, Jorge Obregón, que le mando un abrazo. Ya te vi muy atento, tomando nota, mi queridísimo Jorge, y también a Miguel, ahí con la pluma, muy atento porque ellos llevan empresas y seguramente Armando también está ahí, nuestro flamante secretario general. Por ahí hace rato vi a Mateo, ya no lo veo, que hace unos días estuvimos en Tabasco, ya lo vi. Mateo, hola, hola, ¿qué tal? Saludos, y saludos a todos, saludos María del Carmen también, gracias por estar aquí. Y vayan anotando, y si tienen alguna duda que se me ha escapado a mí, anótenla en el chat y ya vemos de alguna otra forma, no haremos quizá todas, pero sí algunas interesantes, algunas que el mismo Eduardo diga, esta me parece interesante, la vamos a contestar. Les agradezco muchísimo a todos y vamos a continuar. En este caso, ¿crees que la autoridad fiscal tome como evasión fiscal el hecho de que una empresa, al contestar una demanda, ojo, ya estamos en otro supuesto, en una demanda laboral, asegure que le pagó al finiquito al trabajador, sin que este se haya hecho, porque déjame decirte, Eduardo, que es también muy común que contestan la demanda y como ya tienen la renuncia firmada con anticipación, la presentan y dicen en la contestación de la demanda que ya pagaron el finiquito. La pregunta en concreto es, ¿tomará la autoridad fiscal esto como una evasión? Aunque no se haya pagado, no salió dinero alguno, pero hay un documento oficial judicial que dice, y hay una confesión expresa que dice que sí lo pagó. Mi pregunta es, ¿se tomará la autoridad fiscal esto como una evasión? Sí, sí, a mi juicio sí lo podría considerar como una evasión, siempre y cuando la empresa tenga algún beneficio, ¿no? O sea, el beneficio que tiene la empresa pues, es la deducibilidad de ese gasto, ¿no? Pensando que si no hay una salida de efectivo o una transferencia, y aunque tenga el documento firmado, es muy difícil que la autoridad lo pueda detectar si no es que tú tuviste un beneficio, ¿no? La consecuencia sería, a ver, no pagué, sin embargo, en el cálculo del impuesto anual de la empresa, pues lo hace deducible. Oye, y no hay evidencia precisamente que lo he pagado, sí podría considerarse, ¿no? Sí podría considerarse ante una revisión del fisco. Por supuesto que sí podría considerarse como una evasión.
Pero aquí lo más importante es la retención del impuesto. Vamos a, volver como a retomar, eso es lo más importante. Porque al momento de pagarlo, pues la empresa tiene que hacer la retención del impuesto y enterárselo a Hacienda. Ese dinero ya no es de la empresa y no es de nadie, ese ya es del fisco, ¿no? Ujú. Ese es el punto más importante en este caso, la retención, ¿no? Que en este caso la empresa pues, es el que lo tiene que retener y enterar inmediatamente, ¿no? Si no sucede ese ciclo y no lo entera, claro que se puede considerar como un tema de evasión, ¿no? De acuerdo al Código Fiscal, el artículo 108, pues toda esas malas prácticas se pueden considerar como una evasión fiscal. Ok. Y fíjate, Eduardo, que dentro de los convenios que firmamos normalmente en los centros de conciliación, y te comentaba hace un momento, entregamos cantidades netas normalmente, en cheques, abonos a cuentas, cheques certificados, cheque de caja, y ¿hay alguna diferencia entre y en efectivo también, a veces en efectivo? Sí. ¿Hay alguna diferencia fiscalmente hablando, tanto para el trabajador como para la empresa, que se haga de diferentes formas, Eduardo, o siempre será la misma, siempre tendrán? Ya, vamos a dejar para el último, ya había una pregunta muy interesante ahí, pero que la quería dejar hasta el último, el tema de los conceptos, las indemnizaciones, cómo se calcula, y que nos dieras ahí una pequeña orientación. Yo sé que es algo muy profundo, si no cualquiera calcularía, yo ni siquiera presento mi declaración mensual porque la verdad es que eh, me equivocaría, entonces se lo dejo al experto, yo siempre he Sí. pensado en eso, pero dejamos esa opinión. Pero en cuestión del pago, ¿habrá alguna consecuencia por la diferencia de ese pago o es igual, Eduardo? Mira, sí puede haber alguna diferencia. Primero vamos a ver que sea igual, o sea, que la empresa, vamos a hablar desde el punto de vista de la empresa, no importa si lo paga por transferencia electrónica o lo paga en efectivo. Sin embargo, al pagarlo en efectivo, ya no podrá ser deducible. La deducción del efectivo es hasta 2,000 pesos, en lo que te permite la ley. Entonces, a ninguna empresa le conviene pagarlo en efectivo. Pero sé que es una práctica común incluso pagarlo en efectivo, ¿no? Ahí sería ver cuáles son las prácticas que tiene la empresa para poder pagar en efectivo y poder hacer deducible ese gasto, ¿no? En estricta teoría, pues no se podría, ¿no? Esa es la primera consecuencia que yo veo. Y bueno, y la persona que recibe el pago realmente sería indistinto, ¿no? Tal vez bueno, si habrá una diferencia de la persona que lo recibe. Si lo recibe inmediatamente a través de una transferencia o de un cheque, inmediatamente está en su cuenta bancaria e inmediatamente está fiscalizado. Si la persona que lo recibe lo está recibiendo en efectivo, pues lo puede guardar abajo del colchón y nunca será fiscalizado. No quiere decir que esté exento, pero pues ahí la persona que lo recibe podría estar exento incluso de cualquier revisión del fisco. Ok. Fíjate que también hay otro supuesto muy común y que va relacionado con esto, Eduardo, y que seguramente a los colegas que están aquí conectados en esta entrevista les ha sucedido no una, muchas veces. Eh, en el supuesto de que alguien que no es patrón haga un convenio y pague a una persona que tampoco era su trabajador y que le haga el pago, puede deducir los impuestos, ya está considerado, ojo, ahí, estimado Eduardo, como patrón y trabajador, porque al final de cuentas están haciendo un convenio. Luego entonces, esa persona que no es patrón de Juan Sin Miedo, siempre le ponemos ahí a nuestro trabajador Juan Sin Miedo, Así no miedo. es patrón de Juan Sin Miedo, y Pedro Malo le paga en el convenio ante la autoridad, podrá deducir, le pague como le pague, Eduardo, ya sea con cheque, ya sea en efectivo. Bueno, ya me nos dijiste que con efectivo no, pero con un cheque, ¿podrá deducir esos impuestos? ¿Será deducible o no? Porque no es patrón. No, definitivamente si lo registra o que hacerlo deducible como si fuera un pago de liquidación o de finiquito o de cualquier concepto que vaya relacionado con la terminación laboral, tendría la obligación de timbrarlo como un recibo de nómina para poderlo hacer deducible. Si no tiene esta práctica, definitivamente no sería deducible. Y vuelvo a hacer el comentario de que
hay empresas que pueden tener prácticas pues, no tan ortodoxas y que podrían buscar la forma de cómo hacer deducible ese pago, ¿no? Pero en principio, si es por estos conceptos de finiquito, de liquidación o cualquier concepto relacionado a la terminación laboral, definitivamente si no lo timbra, ¿qué es eso timbrarlo? Pues emitir un recibo, un CFDI, el cual está timbrado con sellos digitales del SAT, definitivamente no sería un gasto deducible. Ok, ahora fíjate, ya ahorita dije que Juan Sin Miedo no es trabajador de Pedro Mar, ¿sale? Vámonos a otro supuesto. Vamos a suponer que Juan Sin Miedo sí era trabajador de Pedro Mal. Sin embargo, desde el momento en que se dice el despedido o fue despedido o se terminó la relación de trabajo, al momento en que se hace un convenio, pasa un año y medio. Esto para la autoridad fiscal, para la autoridad de seguridad social, Juan Sin Miedo ya no es trabajador de Pedro Malo. O sea, ya pasó tiempo. ¿Cuál es la mejor práctica o qué entonces tendría que hacer esa empresa, ese patrón físico, con este Juan Sin Miedo que le va a pagar el finiquito? ¿Para hacer un CFDI? Claro. Primero verificar que su actividad de Juan Sin Miedo sea sueldos y salarios, ¿no? Ahí es importante checar que Juan Sin Miedo pues, primero tuvo que haber estado dado de alta en Hacienda y en su constancia de situación fiscal como actividad preponderante esté sueldos y salarios. Mientras esté su actividad de Juan como sueldos y salarios, la persona moral de la empresa o la persona que paga puede emitir un CFDI a nombre de esta persona como sueldos y salarios, ¿no? Ok. Y regresando un poco, Hugo, como al primer ejemplo que pusiste, ahí pues se puede complicar esto un poco para la empresa porque ante las autoridades tiene que cuadrar perfectamente. Si yo emito un CFDI y ya reconocí la relación laboral, pues tiene que cuadrar las bases para impuesto, para el 3% estatal, para el que es otro impuesto que se paga, que es el 3% estatal, incluso las bases para el seguro social. Entonces ahí no la tiene fácil la empresa, ¿no? La empresa, al reconocer que hay una relación laboral o al hacer un pago por estos términos y quererlo hacer deducible, tiene que timbrar el recibo, pero aparte las tres bases tienen que cuadrar. Entonces, ¿qué debería hacer en estricta teoría o la mejor práctica? Pues es darlo de alta en el Seguro Social, timbrarle su recibo y considerarlo para la base del 3%. Eso es lo que se debería de hacerse, ¿no? Digo, eso que lo hagan las empresas, pues ya será cuestión de cada empresa ver cómo lo manejan, ¿no? Y también las prácticas no tan ortodoxas que pueda tener cada empresa. Y esto de las buenas, las malas prácticas, Sí. es muy común, Eduardo, que el sistema de administración tributaria llegue a observar esto, cae una en un millón, es constante que las empresas sean observadas por la autoridad fiscal, o no es tan común. Y te digo que esa pregunta, realmente todos los que estamos en el ojo de Hacienda, pues como que no la hacemos, ¿no? ¿Qué tanto podría revisarme, ¿no? Y sí, eso es un hecho que tal vez todavía al día de hoy no tenga toda la infraestructura Hacienda como para poder hacer la revisión y la fiscalización de todas las personas físicas o morales, ¿no? Pero eso no quiere decir que estemos exentos. Yo he encontrado ejemplos que sí, personas físicas con ingresos de 15, 20, 30 mil pesos los llega a citar esta Hacienda, ¿no? Hasta empresas que tienen millones de ingresos y nunca los revisa Hacienda, ¿no? Entonces, está muy extrapolado como que esta parte de la revisión. Sin embargo, pues ninguno estamos exentos, ¿no? Y, Y y no hay una materialidad en importes, ¿no? Para que te pueda hacer una revisión o cuestionarte Hacienda. Lo que sí es un hecho es que Hacienda pues directamente tiene el contacto con los bancos y les obliga a reportar todas las operaciones bancarias y Hacienda en cualquier momento puede hacer el cruce de la información que me está reportando el banco, llámese tarjetas bancarias o cualquier cuenta de inversión o de cualquier cuenta bancaria, y hace el cruce con lo que me estás declarando en impuestos, ¿no? Y ahí es donde puede venir cualquier requerimiento, cualquier revisión de las autoridades. sí, claro, pues y ahorita me voy a salir un poquito del tema, pero es algo que creo que a todos los abogados nos interesa. A veces también
nos pagan el servicio que dimos como abogados en cualquier materia, y ahí vamos y depositamos en la cuenta, ¿no? Entonces, bajo Así es. esta, bajo esta opinión tuya, debemos de estar con mucho cuidado, ¿no? Porque nos puede caer en cualquier momento. Exacto, es correcto. Ok. Pues mira, fíjate, Eduardo, que entramos a este tema de cuestiones muy en específico, y algo que me llama poderosamente la atención es el tema de conceptos que se incorporan en el convenio, Sí. que me imagino deben de coincidir a la hora de pagar los impuestos. Sin embargo, hay conceptos a mí que me llaman poderosamente la atención, como el concepto de indemnización, con el concepto de gratificación, incluso he visto conceptos hasta de salarios caídos, no solamente en convenios avalados por la autoridad, sino en convenios privados que realizan las propias empresas con los trabajadores. Eh, Mi pregunta es, ¿se puede colocar cualquier concepto en el convenio y deducir impuestos? ¿O hay diferencias o no se pueden algunos conceptos, Eduardo, en tu experiencia? Bien, sí puede meterse cualquier concepto que vaya relacionado con la separación, ¿no? Laboral. Por ejemplo, el artículo 95 de la Ley de Impuesto a la Renta sí menciona cuáles son esos conceptos. Lo deja de forma general, pero habla de indemnización, de liquidación, de prima de antigüedad, y lo deja muy abierto. Dice otros pagos por separación, ¿no? En esos otros pagos por separación pues pueden englobarse sueldos caídos, puede englobarse pues el último sueldo, puede englobar a un bono, por ejemplo, ¿no? Entonces, cualquier concepto que esté relacionado con la separación del trabajo, que es, pues, es materia de, precisamente del tema de los convenios, podría englobarse. Ok. Entonces, Y podría hay, meterse y sería deducible para la empresa, ¿no? claro, claro. Y en ese sentido, la diferencia, siempre es el mismo porcentaje, Eduardo, a pagar en, de impuestos o de retención y de pago de impuestos. Siempre es lo mismo, o sí puede haber una diferencia en cuestión de porcentajes, porque luego te llegan, es que sabes qué? Que le voy a descontar el impuesto y voy a inventar una cifra, porque no soy contador, pero 40%, ¿no? Ay, caramba, espérame tantito, ¿por qué 40? No. Oye, yo he escuchado otros el 30 o el 33. ¿Por qué la diferencia, si es que existe la diferencia de forma legal? ¿Y por qué hay diferencia, mi estimado Eduardo? Sí, fíjate, todo depende de la mecánica precisamente del cálculo del impuesto, ¿no? Hay varias mecánicas que te marca la ley y una mecánica es, por ejemplo, los pagos provisionales o el pago mensual, que ya vimos al principio que es obligación de la retención y entero del impuesto de la persona que hace el pago. Y hay otra mecánica incluso de la declaración anual, ya que recibí mi finiquito y si estoy obligado a presentar declaración anual, también hay una mecánica diferente para la persona que recibe el finiquito o liquidación, pueda calcular su impuesto y enterarlo a las autoridades. Entonces, no es una cuota fija, ¿no? Sí depende mucho de lo que se perciba o lo que se llegue a pagar, ¿no? En general, las mecánicas pues, van a través de tablas, de tarifas y tablas, y ahí es donde se agrupa precisamente el sueldo o la percepción o el ingreso acumulable, ya hablando con mucho tecnicismo en esta materia. Dependiendo del ingreso acumulable, se acomoda en la tabla y es como se hace el cálculo del impuesto, ¿no? Entonces, sí varía precisamente de acuerdo al monto. Y también aquí vale la pena mencionar que también hay ingresos exentos. Yo también en los cálculos, digo, no me voy a meter en mucho detalle de cada cálculo, porque es todo un tema que nos vamos a llevar mucho más tiempo, pero pues también ahí varía el monto que pueda recibir la persona o que pueda pagar la persona que haga el pago de este finiquito, pero considerar las extensiones que te considera la ley de impuesto sobre la renta. En caso de indemnizaciones, por ejemplo, pues es 90 UMAS, hasta 90 UMAS por cada año precisamente de servicio, ¿no? En el caso de los finiquitos hay extensiones en la prima vacacional, que son 15 UMAS, o en el aguinaldo son 30 UMAS. Pues todos esos factores hay que considerarlos para precisamente determinar el impuesto.
Ok, todo esto como prácticas dentro del marco legal, ¿verdad? Exacto, dentro de una práctica de un marco legal. Correcto. Sí, claro que siempre aquí damos en el centro de capacitación y en el colegio, pues precisamente dar esas mejores prácticas, porque sabemos que habrá otras prácticas, pero no las utilizamos nosotros, ¿verdad? Es correcto, exacto. Es Y mucho correcto. mejor Pero si no es utilizadas. y además, invitarlos a quienes, si hay algún empresario aquí en la sala o quien se dedique a administrar, pero que no lleve estos temas, pues pueden consultar a Eduardo. Ahorita, al final de la charla, va a dar sus redes sociales, sus contactos, para, si tienen alguna problemática en este sentido, contable, financiera, etcétera, etcétera, pues bueno, Eduardo con todo gusto los puede asesorar ya de manera puntual, en un caso en específico, para poder solventar alguna circunstancia en específico. Vamos a la siguiente pregunta, mi queridísimo Eduardo. Y pongo un ejemplo. En una sentencia o pago de laudo se ordena pagar la cantidad de 100 pesos. De dicha cantidad, ojo, estamos en el laudo. Hace ratito nos hablaste de finiquito y de liquidación. Pero sucede mucho en los laudos o la sentencia. Laudos porque hoy en día seguimos teniendo laudos y también en las sentencias. Y lo pongo muy fácil, Eduardo, 100 pesos. De esos 100 pesos, de esa cantidad, ¿cuánto es lo que se tendría que descontar de impuestos? Tenemos que sacar el cálculo precisamente, pero digo, la mecánica en resumen es, si es un trabajador y ya había gozado de sueldos y salarios, la mecánica es muy sencilla, solo el impuesto que se le había descontado del último salario, supongamos que sea, no podemos dar una cifra exacta porque, como comentaba, depende de las tarifas y tablas que tiene el SAT para el cálculo, ¿no? Pero supongamos que son 10 pesos de impuesto, pues esos 10 pesos, de acuerdo a esa mecánica, tienes que sacar un factor de acuerdo al último impuesto recibido, entre el ingreso recibido, te da un factor, una tasa, y eso se lo aplicas precisamente a este convenio, ¿no? A este lado de estos 100 pesos. Lo que debería de hacerse es piramidar y decir, bueno, si me salieron 10 pesos y yo ya negocié contigo los 100, pues bueno, el laudo tiene que salir en 110. Te hago la retención de los 10 pesos de impuesto, te doy un CFDI timbrado a ti como trabajador y yo esos 10 pesos se los entero a Hacienda. Así debe ser la mecánica, ¿no? Y me debe de cuadrar con la base del Seguro Social y el cálculo del 3%. Sí, porque digo, el tema, y digo, lo estás comentando tú y ya han salido criterios en ese sentido y que bueno, del pago que realmente bajo los criterios constitucionales, el artículo 123, derechos irrenunciables, aquí tendremos que hablar de derechos irrenunciables. Un laudo, una sentencia por la cantidad de 100 pesos es un derecho irrenunciable. Y compagino contigo, a pesar de que hay algunos que no compaginan con esa idea, incluso autoridades que dicen, no, salió 100 pesos, descuéntale de ahí el impuesto y págale lo que le quede, ¿no? 80, 90 pesos, págale eso. Entonces, pues aquí la voz del experto, yo también considero que se tendría que piramidar, es decir, pagarle los 100 pesos netos al trabajador, porque así salió el laudo y la sentencia por ser un derecho irrenunciable, y pues bueno, piramidal para que el impuesto se pague exento de esta cantidad. Compagino con esa idea. De acuerdo. ¿Me permites, Eduardo? No sé si tienes Claro. algún comentario y si no me permites ver qué comentarios hay aquí en el chat. Sí, claro, adelante, con gusto. Ok. Dice Jorge Obregón, ¿cuánto es el porcentaje de impuestos que se le descuenta al trabajador? Y en todos los conceptos de un laudo o convenio se tiene que descontar al trabajador. Bueno, creo que esto ya más o menos lo contestó Jorge. No sé si en específico quieras ahondar en algo, pero creo que esa pregunta se la hice yo a Eduardo. Gracias, Sí, Master. sí, Ahí yo creo también, pues, bueno, es que son varios conceptos, y digo porque muchas veces pagan los laudos
y unos dicen, pues es que son como 400,000, son como 5,000 de impuestos, ¿no? Y así. Pero, por ejemplo, entonces desde un principio en el escrito inicial de demanda debemos de solicitar, en dado caso de ir por el trabajador, que las condenas decretadas en sentencia a las mismas les sean agregados los impuestos de ley para efectos de enterarlos al fisco, así más o menos, porque normalmente el laudo sale exactito de indemnización tanto, vacaciones tanto, pues sería bueno solicitarlo. Lo comento porque ahorita subí una tesis que es del 23, desde el año 23, en donde posteriormente se fue a un amparo aduciendo, oye, no calculaste los impuestos en un laudo, ¿verdad? Entonces, por eso pregunto. Sí que es doy mi opinión, Hugo, no sé si, bueno, la parte fiscal yo sería de la idea que sí desde un principio definitivamente se ponga que es bruto o si es neto, ¿no? Ahí estarías diciendo, bueno, que si consideran o no lo que se consideran los impuestos, ¿no? Precisamente si es neto, pues eso es lo que tienes que recibir. Y ya la empresa se encargará de hacer como la piramidación para que te pueda dar lo neto. Y yo creo que se vale también desde un principio decir, bueno, es bruto y faltaría calcular los impuestos. Yo estaría de acuerdo que sea así. No sé, Hugo, si en la parte legal, pues sí se Sí, podría poner así sí, claro, claro. claro, Yo ¿no? creo que, y fíjate que lo importante de estos foros, gracias a todos los que están conectados, lo importante de estos foros son las ideas que van surgiendo y el consenso que puede existir entre nosotros. ¿Qué herramientas nos está dando Eduardo? El artículo 95 mencionaste, Eduardo, y 97. No, y 94. 94. No, 94 y 95 exacto de la ley de impuesto ¿De qué normatividad, Eduardo? de la ley del impuesto sobre la renta. Del Ok, ISR, exacto. fíjense, lo que pudiéramos hacer, Jorge, es ya en nuestras demandas decir estas cantidades y de acuerdo al artículo 94 y 95 de la ley de impuestos sobre la renta, calcular los impuestos al momento de la condena, ¿no? De las cantidades que resulten como condena. Entonces, creo que el foro, ya, bueno, más bien la entrevista ya valió la pena porque nos vamos con una idea para colocarlo en nuestras demandas, ¿no? Gracias, Jorge, gracias, Eduardo. Me voy con la Perdón, Hugo, siguiente. pero Ahorita nada te más, por doy ejemplo, Miguel. Perdón, yo en realidad, a partir de ahora, pues yo voy a poner un apartadito pequeño aduciendo eso. Me parece muy interesante. Exacto, sí. y pero nada más corregir si es el 96 y el 95. Es 95 y 96 de la ley de impuestos sobre 95. la renta. Esos son los artículos. Exacto. Ok, 95 y 96. Anótenlo bien, por favor. Así es. Y después me los pasan porque yo estoy aquí en la entrevista y después ahí me los ponen, por favor. Vámonos a la siguiente pregunta. El pago de la liquidación trae diversas prestaciones, bla, 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 bla. Creo que esa ya también la contestó Eduardo. Vámonos a la siguiente. Jesús Alberto Cantel, un maestro, un abrazo hasta Veracruz. Qué bueno que está conectado. Tenemos de todas las partes de República. Déjenme comentarles que el día 20, ahorita déjenme por aquí, tengo la... Ay, no la bajé. Ahorita les digo si es el 21 o 20. Si es el 21. Voy a estar en Ecatepec en un evento espectacular. Los que estén en el Estado de México, en esta zona de Ecatepec, ojalá y puedan ir. Vamos a firmar un convenio con el Centro de Capacitación y un honorable colegio aquí del Estado de México para empezar a certificar en el estándar 1250. Va a estar el Poder Judicial del Estado de México, autoridades del Poder Judicial y grandes personalidades. Ya cuando tenga el flyer, se los voy a mostrar. Tenía uno inicial, pero no lo bajé ahorita. Pero a ver si ahorita que terminemos rápidamente lo bajo. Y después, 27 y 28, si hay alguien de Baja California Sur, voy a estar en Baja California Sur dando una conferencia para las autoridades, Centro de Conciliación, Junta, Tribunales, el Poder Legislativo. Voy a estar por allá y espero regresar pronto a Tabasco en septiembre, pero vamos a andar por varias partes de la República. Así que, y el maestro ya tiene ratito que no voy para Veracruz, pero espero ir pronto para allá. Dice el maestro, pregunta, ¿le beneficia al trabajador que se le finiquite con cheque de caja, cheque de depósito, cuenta de cheque certificado para efectos de impuestos? También, si quieres agregar algo ahí, Eduardo.
Sí, no, yo no vería ningún beneficio, digo, realmente sería lo mismo, ¿no? Pagarle con cualquier tipo de cheque, ya sea de caja o nominativo del banco o no tendría ningún beneficio. De cualquier forma, ese cheque lo tiene que cobrar y al momento de cobrarlo, si es certificado, pues tiene que ser directamente, y si van cruzados los cheques, pues va directamente a una cuenta. Inmediatamente en cuanto los deposita a su cuenta, pues está sujeto a fiscalización. Exactamente. Y gracias Mario Jiménez por tu comentario también ahí en el chat. Ojalá y lo puedan copiar porque creo que suma a lo ya comentado por Eduardo en cuestión del tema de las indemnizaciones y lo que es deducible, lo que es gravable y lo que está exento, ¿no? Entonces, ahí ojalá y lo copien para que también lo puedan sumar. Ahora, vemos siempre la parte objetiva de las cosas, ¿eh? Esto de hacer gravamen, bueno, que sea gravable o que esté exenta, pues bueno, es parte de la defensa de la empresa, ¿están de acuerdo? Entonces, también vemos esta parte de la defensa de la empresa. Mateo Bando, pero los pagos como servicios profesionales no. En este caso es otro esquema, ¿no, Eduardo? El que yo preste mis servicios profesionales, entregue un recibo de honorarios, eso es diferente, ¿no, Eduardo? Sí, fíjate que sí es diferente, pero a mí me gustaría hacer ahí un comentario, ¿no? En efecto, el servicios profesionales, pues, de hecho, la persona puede dar una factura o un recibo de servicios profesionales al momento de recibir alguna indemnización o liquidación, ¿no? Pero ahí se contradice, porque pues en el momento que estoy recibiendo una liquidación o una indemnización, pues ya está aceptando la relación laboral. Entonces, ahí me gustaría andar, ahí se contradice, y al aceptar la relación laboral, porque estoy pagando ya una liquidación, indemnización o partes proporcionales, lo que sea, o sí tiene que ser a través de un recibo de nómina timbrado, como si fuera empleado. Y la buena práctica para mí sería darlo de alta en el Seguro Social. Oye, ¿cómo te va a ver? Pues aunque sea un día, ¿no? Pero a la empresa tiene que cuadrarle sus bases Seguro Social, ISR y 3%. Entonces, ahí se contradice un poco si le doy un recibo como servicios profesionales. Exacto, Que exacto. puede ser una práctica, ¿no? Puede ser, oye, pues te pago. Ahorita me cable blanco y pásame el cable del cel, ¿no? Puede ser hasta una práctica o una mala práctica, ¿no? Ya te pago, llegamos a un convenio, lo Desconecta la firmamos. computadora. Tú estás como servicio profesional, te damos un recibo para que yo No. lo pueda hacer deducible, ¿no? Puede ser una práctica, pero yo considero que es una mala práctica. Exacto. Miguel, habías levantado la mano, adelante, por favor. Hola, buena tarde. Sí, pues estaba escuchando aquí a la ponencia. Solo yo quería dejar claro entonces. O sea, las dos personas, tanto la moral, las dos personas como el que emite y el que recibe, estamos sujetos al Estado a darle un impuesto, ¿no? Eso está claro. El fundamento legal que nos dio fue el 95 y 96. Hasta ahí estoy bien, digo, en esa línea correcta. Y entonces, cuando nosotros hacemos los convenios, en el 95 podemos poner cualquier concepto que lo podemos englobar ahí sin ningún problema. Esto como empresa, o sea, como moral para liberarlo. Y también lo que rescato ahí mucho, bastante para poder timbrar y pagar el impuesto, es que normalmente dentro de las empresas siempre nos piden, oye, ¿cómo va a sacar el pago? Hay que enviar factura, no hacerlo deducible. Esto es un impulso también para poderlo hacer bien, porque le dice a finanzas ahora que le vas a poder hacer deducible la sentencia. Digo, a nadie le cae bien una sentencia, pero pues la lana la vas a poder hacer deducible. Digo, de lo perdido, lo que puedas ganar está excelente. Eso me gustó bastante, esta luz que nos dio aquí el doc. Le agradezco eso, pero entonces estoy bien en esto, en estos puntos que acabo de mencionar. Es Es correcto, el- Miguel. Sí, por mi parte, sí, claro, esos son los artículos que lo pagan y así son las obligaciones, ¿no? Lo que ya no entendí muy bien es el tema de la factura de la sentencia. O sea, ¿te refieres a que para poder justificar la salida del dinero sea a través de una factura o seguimos hablando de los recibos de nómina? No, bueno, a lo mejor no lo aterricé bien. Los tengo todos dados de alta en el IMSS, ¿no? Y con Ajá, ello tiene que hacer el finanza, bueno, contabilidad tiene que cuadrarme con los tres conceptos que mencionaste, la seguridad social, el ISR y el 3%. ¿no es Me correcto? refiero a que normalmente en las empresas, si tú lo sabes, oye, ¿de dónde sacas el dinero? ¿Cómo le haces? Porque
lo que queremos es apagar el asunto. Pero aquí podemos asesorar de manera mucho más concreta y decir, bueno, lo tenemos dado de alta, calmen, no hay que estar rascando el dinero, vamos a deducir de impuestos. O sea, se me hace un impulso importante de este Es lado. correcto, claro, es correcto, es así. Oye, pues ya no rasquemos más, pues págale, ya está, vamos a pagarle lo del convenio y vamos a timbrarle su recibo. Ok, Es eso correcto, quería apuntar. es correcto. Bien. Gracias, mi queridísimo Miguel, siempre con muy buenas preguntas. Y al último, dentro del chat está esta aportación que nos hace Jorge Obregón acerca de este registro 2025-936. Vamos a analizarla, vamos a estudiarla bien y si tenemos algún comentario ahí en los chats que tenemos en WhatsApp de los grupos del Centro de Capacitación y Certificación Profesional Arcon, podemos ir comentando y analizando este registro 2025-936. Pues bueno, Eduardo, la verdad es que muy nutrida la charla que tuvimos. Nos has dejado, vuelvo a repetir, ya valió la pena con ese tip que nos diste. Y la verdad es que nos vamos muy contentos con esta charla. La vamos a subir a YouTube para que ustedes la puedan compartir. De YouTube la vamos a poner en Facebook para que la puedan compartir, nos ayuden. Acuérdense, no les pedimos nada en el Centro de Capacitación y Certificación Profesional Arcon, más que de alguna manera nos retribuyan dándole en Facebook un dedito, compartiendo, comentando siempre lo que subimos. A veces comentarios buenos, a veces comentarios malos de la autoridad, a veces lo que nos está pasando. Ya, por último, Miguel, lo único que te quiero decir acerca del concepto de indemnización, incluso de salarios caídos, en un convenio privado, tengan mucho cuidado, porque ya en Ciudad de México, en un juicio lo hice patente, que hacen un convenio privado y yo alego que fue forzada la trabajadora, pero venía el concepto de indemnización y no es otra cosa, digo, ¿cuándo se pagan las indemnizaciones? Cuando el trabajador fue despedido. Entonces, yo lo mencioné como una confesión expresa, así lo tomó el juzgador como una confesión expresa por parte de la patronal de que había despedido a esa trabajadora. Pero bueno, abusado con los conceptos solamente en lo privado. Lo apunto con eso, sí. Quizá gratificación, que es la que siempre ocupamos, ¿no? Pero no utilicen ni salarios caídos ni indemnización, porque entonces nos hacemos el harakiri solito, como una aportación adicional de esto que estamos platicando. Y si me permites, Eduardo, Bien. para terminar la sesión, voy a compartir primero un anuncio parroquial. Estamos a punto de iniciar este curso que es híbrido. Ojo, quienes puedan hacerlo, que puedan venir a Toluca, hacerlo de manera presencial, aquí en el centro de Toluca está el espacio que tenemos para llevar los cursos, pueden venir. Incluso les puedo decir que se van a retroalimentar más. Quienes no puedan están en otra parte de la República. Jorge ya está apuntadísimo, Miguel también, ojalá y vengas, Miguel, porque vamos a hacer ejercicios en vivo, van a tener un cuadernillo de trabajo, van a tener un manual del participante, se les va a entregar constancia en las diapositivas y vamos a analizar el interrogatorio en el juicio laboral de manera práctica. 2 días, 2 sesiones, 22 y 29 de junio es sábado, de 9 de la mañana a las 12 del día. Trabajo intensivo, práctico, ya lo teórico ya lo pasamos, ya muchos de ustedes ya lo vivieron aquí en Arcon, ya estuvieron en actualización, en razonamiento probatorio, defensa preventiva, etcétera, etcétera. Vamos directamente a la práctica del interrogatorio en el juicio laboral. Cordialmente invitados a todos los que están en este momento conectados. Y antes de despedirme, agradecerle a Eduardo Casquera García su amable participación en esta entrevista en la que nos compartió, la verdad es que tópicos muy interesantes y que nos llevaremos a la práctica y que las pondremos en práctica y seguramente vamos a ir creando algunas nuevas tendencias. Perdón, permítemelo entregar, Eduardo, como se merece. El Centro de Capacitación y Certificación Profesional Arcon y el Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de México agradecen tu contribución con la difusión
de una cultura del cumplimiento normativo y ético dentro de las empresas, con esta entrevista denominada Consecuencias Fiscales del Convenio Laboral. Firma tu servidor, Hugo Arriaga Estrada, en mi carácter de presidente del Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de México. Muchísimas gracias, Eduardo. Antes te voy a hacer entrega ahora que nos veamos para una audiencia que tenemos el día 10 de julio. Ahí te voy a hacer entrega y nos sacamos la foto entregándote tu reconocimiento. No sé si quieres agregar algo más, Eduardo. Despide tú a tu foro, por favor. Sí, muchas gracias. Pues, Hugo, igual agradecerte de nuevo la invitación a todas las personas que se conectaron. Y me gustaría nada más, pues, comentarles una recapacitación, una reflexión respecto a los impuestos, ¿no? Realmente, pues, no hay que tenerle miedo a la fiscalización. No me quiero meter en temas políticos, no andar mucho en temas políticos, pero, pues, bueno, los impuestos les ayuda al gobierno precisamente para cubrir las necesidades de la sociedad. No hay que tenerle miedo a la fiscalización, simplemente pues hay que meternos un poquito el tema, conocerlo y, bueno, acercarnos precisamente a los especialistas que nos puedan asesorar para cumplir con estas obligaciones y pagar los impuestos de forma equitativa, ¿no? Eso es lo que se estaría buscando. Y pues muchas gracias. Tus redes sociales y contactos, mi queridísimo Eduardo. Sí, con gusto. Bueno, me pueden encontrar como Eduardo Casquera. Mi apellido realmente no es tan común, entonces me pueden encontrar tanto en Facebook como en Twitter o como en Instagram como Eduardo Casquera. Así tal cual con mi nombre y aparece en todas mis redes sociales. ¿Algún teléfono, Eduardo, donde puedan contactar para alguna asesoría? Sí, con mucho gusto. Les doy mi teléfono. Me pueden contactar. Es 55 43 57 28 91. Y de igual forma, pues bueno, Hugo también tiene mi teléfono y me pongo a sus órdenes por cualquier consulta que necesiten de cualquier tema relacionado con impuestos o gobierno corporativo o finanzas, me pongo a sus órdenes. Muchísimas gracias, Eduardo. No sé si alguien quiera agregar algún comentario, si no, nos despedimos en este momento. Muchas gracias, les agradezco. Estén atentos a las demás eventos que vamos a tener aquí en el Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de México y en el Centro de Capacitación y Certificación Profesional Arcon. Apúntense al curso de interrogatorio, de verdad, va a estar buenísimo. Cuídense mucho. Buenas noches, gracias. Un abrazo. Gracias, hasta luego.